Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre la consciencia. En este vídeo voy a hacer una especie de reseña de algunas ideas fundamentales que aparecen en el libro de José Enrique Campillo Álvarez titulado La consciencia humana, las bases biológicas y culturales de la consciencia. Campillo ha sido catedrático de Fisiología en la Universidad de Extremadura y es médico especialista en nutrición y alimentación. Podemos decir que efectivamente a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia del pensamiento en general, pues ha habido muchos pensadores y también, por supuesto, científicos que han tratado esta cuestión de la consciencia humana. También, por supuesto, de la supuesta consciencia animal. Pero realmente, pues hasta el siglo XX y especialmente también el siglo XXI, no se ha conseguido saber mucho más de lo que es la masa encefálica, de lo que es el cerebro, cómo funciona el cerebro, etcétera, aunque siga habiendo muchas cosas por conocer del funcionamiento cerebral en relación con la producción del pensamiento o de la consciencia, podríamos decir. Campillo dice, por ejemplo, en su libro, que ningún ordenador puede procesar sentimientos ni añoranzas. Los ordenadores por el momento no lloran. Aunque esto diríamos que creo que está cambiando, por lo que dicen algunos autores, algunos investigadores en la producción de inteligencia artificial o en la creación de nuevos ordenadores superpotentes que puedan tener procesos similares al pensamiento, pero realmente la capacidad de sentir y de crear de una manera muy compleja que tiene el cerebro humano y las formas de interpretación que también tiene la consciencia humana, todavía pues no han sido conseguidas de una manera plena o total por los dispositivos electrónicos, por los ordenadores o los superordenadores, aunque quizás en unos años se pueda conseguir o en unos decenios, en cualquier caso. Por supuesto, esto es una hipótesis. Ciertamente, podemos pensar que no seremos capaces de saber cómo siente, por ejemplo, cualquier animal. Vamos a poner, por ejemplo, pues un murciélago o un perro o un gato u otro animal cualquiera, porque sus procesos conscientes no pueden ser estudiados de una manera pues muy minuciosa para saber exactamente qué sentimientos tienen o qué planteamientos mentales tienen, si es que son capaces de tenerlos, o simplemente saber en un lenguaje humano entendible cómo sienten, si es que eso llega a ser posible en algún momento de la investigación científica, si se llega realmente a saber. Muchos dudan de que se llegue a conocer eso, otros pues quizás mantienen una esperanza de que sí sea posible conocer cómo sienten los animales. En cualquier caso, yo creo que es una cuestión más bien abierta a la búsqueda y al conocimiento y a la investigación de la ciencia. Podemos pensar también en que con los procesos conscientes aparece lo que se denomina empatía, que es la capacidad de reconocer y de experimentar como nuestro lo que otro siente. Esto ya ha sido estudiado o muy estudiado en psicología, en psiquiatría, en antropología y en general también en el ámbito filosófico y fenomenológico. Por otra parte, también es cierto que podemos distinguir entre el inconsciente y el consciente en el cerebro humano, una parte consciente, otra parte inconsciente. Y también hay una característica de la consciencia que es el fenómeno de la crueldad. Como dice Campillo Álvarez, los seres humanos somos los seres vivos más crueles y despiadados que existen. Y desafortunadamente eso es también un genuino producto de nuestra conciencia. Efectivamente, por desgracia, ha habido innumerables guerras a lo largo de la historia humana que han producido pues, cientos o miles de millones de muertos. Ha habido torturas terribles, tremendas, y pues eso es algo que no se puede obviar, que no se puede discutir. Esa es una parte de la naturaleza humana. Por tanto, aún sabiendo que efectivamente los seres humanos somos capaces de grandes gestas, de grandes actos humanitarios, de actitudes altruistas de todo tipo, y que eso también es algo comprobable y verdadero, también hay que reconocer que el mal pues también aparece en la naturaleza humana y con mayor frecuencia de lo que parece. En este sentido, también tenemos que entender que diríamos nuestro cerebro funciona química y eléctricamente y por tanto diríamos que
La psicología intenta educar a las personas, la conducta de las personas, para que eviten hacer el mal y procuren vivir felices y hacer el bien. Pero esto no siempre se consigue si tenemos en cuenta que hay 7.800 millones de personas en el mundo y por tanto pues sería una tarea gigantesca y que no se podría conseguir. Intentar, diríamos que regular de una forma coherente la conducta de la gente en el sentido de que aunque sean libres, no cometan crímenes, no cometan actos negativos, no engañen, no mientan, etcétera, etcétera. En cuanto al funcionamiento de la consciencia humana, pues sabemos que el cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, como todo el mundo sabe, pero el tejido nervioso funciona mediante, diríamos, movimientos electromagnéticos, mediante el electromagnetismo, en definitiva. Por otra parte, hay muchas hipótesis no comprobadas acerca de las operaciones del cerebro. Según algunos investigadores, la comunicación instantánea entre los átomos de fósforo a través de sus estados de rotación podría suponer un modo de procesamiento de información cuántica en el cerebro. Esto todavía no está verificado y es una simple hipótesis. Según otros investigadores o estudiosos o expertos en estas cuestiones, podemos pensar, como dice también Campillo Álvarez, que en vez de registrar cada neurona como un solo bit en el computador del cerebro, la actividad microtubular combinada dentro de una sola neurona añadiría 1.000 trillones de operaciones por segundo al poder computacional de una sola célula, pero también son especulaciones que no están comprobadas. Es una simple posibilidad. Muchos consideran que el cerebro no tiene una operatividad cuántica, como dicen otros científicos. En cualquier caso, está bien que se investiguen estas cuestiones. Por otra parte, existe lo que se denomina la sincronía gamma, que es un poco, diríamos que la sincronía que actúa en el funcionamiento cerebral con una potencia o frecuencia de 40 a 80 hercios. En definitiva, si una persona atraviesa una situación de riesgo o la conciencia de alguien está rodeada de riesgo, parece ser que se vive a gran velocidad, a alta velocidad, lo que nos da más oportunidad de encontrar la forma de reaccionar y de sobrevivir. Y por eso parece que la situación está pasando a más alta velocidad y por lo tanto da una sensación de que el tiempo se enlentece, pasa más despacio, aunque realmente no es así. Estos son fenómenos de tipo psicológico y fisiológico que han sido estudiados por psicólogos, por neurólogos, por científicos, en definitiva. El tema de la consciencia podemos pensar que es muy complejo, todavía se está estudiando mucho, sobre todo la producción de pensamiento por parte del cerebro, porque las funciones cerebrales ya están localizadas, ya se han encontrado, y hay muchísimos libros que las describen, que las analizan. Por ejemplo, hay muchos libros de psicología cognitiva que analizan la función visual, la función auditiva, la memoria, la inteligencia, etcétera, y todo eso ya está muy estudiado de una manera científica por la psicología fisiológica, psicología matemática, psicología experimental, etcétera. Pero el cerebro, la consciencia, también se puede aplicar a la posibilidad de entender el origen del universo, que es un tema que siempre ha preocupado a los filósofos, a los literatos, a los escritores, a todo el mundo en general. Podemos pensar que la ciencia no puede admitir una creación del universo a partir de un suceso fortuito desde la nada. Y esto también se lo plantea el propio Campillo en su libro. Pero también es verdad que hay numerosas hipótesis al respecto. El hecho de que el universo surgiera hace 13.800 millones de años aproximadamente, con una explosión gigantesca, desde un punto de energía minúsculo, con una temperatura que alcanzó pues quizás 100 millones de grados o más incluso, y que dio lugar a los gases que formaron el universo, sobre todo el hidrógeno, el helio y a otros muchos gases, pues realmente
Eso parece que está probado por la ciencia. Lo que pasa que sucede que hay todavía muchos interrogantes, porque podemos pensar, ¿qué existía antes de ese primer momento del Big Bang, hace 13.800 millones de años? Pues podemos decir que existía una especie de energía que estaba presente anteriormente y todavía no había surgido el tiempo, porque parece ser que el tiempo, según dicen los astrónomos y los astrofísicos, surgió con el propio Big Bang, con el desarrollo de la materia, con la expansión del universo, etc. También podemos pensar en la constante de Hubble, etc. En cualquier caso, también es pensable, como también señala Campillo Álvarez, que en el momento presente hayan sucedido ya miles de ciclos completos de creación y destrucción del universo. Es lo que se denomina Big Bounce, o dicho en castellano, el gran rebote. Otros pues también dicen que hay una especie de multiversos o infinitos universos, pero tampoco es una hipótesis que esté, por supuesto, verificada o comprobada, es una simple suposición. Por eso, aunque la apoyen científicos de gran renombre, diríamos que no hay una verificación de que eso sea real. Por otra parte, desde el idealismo, por ejemplo, Kant afirmaba en sus textos que la realidad no se encuentra fuera de quien la observa. Los colores, olores y sabores no están en los objetos, sino en la mente. En este sentido, habría que considerar que hay una relación entre la percepción y la consciencia, porque la consciencia recibe los datos perceptivos y los interpreta, los reelabora, etc. Y de hecho nuestro sistema visual y auditivo pues reelabora en el interior del cerebro los datos que llegan de la percepción, de las sensaciones, en definitiva. En este sentido, podemos también asegurar que todo lo que estamos hecho, todo lo que nos rodea, es de alguna manera energía e información. En relación con la integración de las percepciones en la consciencia, existe un ejemplo muy claro, aunque existirán otros muchos más, por supuesto, de una mujer de la India que nació ciega y que a los 12 años, a través de una operación, recuperó la visión, o llegó a tener visión, para decirlo más exactamente, porque nunca la había tenido. Ciertamente tardó varios meses en reconocer los objetos básicos y en moverse adecuadamente por su realidad, en su vida. Y llegó a tener una visión normal y una relación normal con la realidad, con el mundo. Pero fue un proceso largo y complejo. Por lo tanto, este caso nos da a entender que parece ser que hay que aprender ya desde que nacemos a transformar el caos de fotones que llega a los ojos en imágenes útiles, lo mismo que le sucedió a esta mujer de la India. Podemos decir, en conclusión, que las imágenes de las cosas solo existen dentro de nuestro cerebro, que es donde se crean. Aunque, por supuesto, existe una base material en la realidad para crear esas imágenes, pero nuestro aparato cerebral, nuestro cerebro, nuestro procesamiento de imágenes y de sonidos interviene de una manera, por supuesto, muy decisiva. En esto los idealistas pues acertaron plenamente. Lo que sucede es que en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, e incluso durante la primera mitad del siglo XIX, no se conocía cómo funcionaba realmente el cerebro. Eso fue algo que se fue descubriendo a través de la investigación médica y científica desde finales del siglo XIX, más bien, con el surgimiento de la psicología científica, con Wundt y con otros psicólogos, y ya sobre todo durante el siglo XX y durante este siglo XXI. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.